Es probable que la situación económica de las familias de Castilla y León sea bastante peor que lo que reflejamos los medios de comunicación. Solo un dato: casi 1 de cada 4 castellanos y leoneses está por debajo del umbral de la pobreza. Los pobres de hoy era gente normal, de clase media, que hasta hace poco, muy poco, iba de vacaciones a Benidorm o a Peñíscola. Del restaurante de 3 tenedores al comedor de Cáritas hay menos distancia de la que se pensaba. Sin embargo, donde mejor se muestra esa impotencia es en los desahucios. En los primeros 6 meses se contabilizaron 2.300 desahucios, dramas, personas que han quedado sin casa y, lo que es peor, con una deuda que no pueden afrontar. Buenas noches. Hoy mismo un hombre de 53 años ha suicidado en Granada justo antes de ser desahuciado. Solo quienes han pasado por ese momento saben lo que se siente. Por eso se agradece la iniciativa que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León. Un plan integral, servicio o llámenlo como quieran, para intentar evitar eso, los desahucios, o así llegar a echar, por lo menos si no, echar una mano. La otra gran batalla es la dación en pago o cancelación de la deuda hipotecaria mediante la entrega del piso. Es una de las reclamaciones de numerosos colectivos. Pues satisfecha, por lo menos, aunque pierdo mi vivienda, pero no tener que seguir pagar una deuda por una casa en la que igual no puedes disfrutar de ella. Decir que a toda la gente que está en esta situación, que se puede luchar y que todos juntos tenemos que hacernos escuchar. No todos lo logran, todo lo contrario, la letra pequeña de los bancos impide hacer borrón y cuenta nueva. La pobreza ya no entiende de clases, la crisis ha desbordado la red de ayudas sociales. Desde allí hacen una llamada, una petición, y piden otras responsabilidades. Es un compromiso que también compete a los poderes públicos, a los que urgimos a identificar las prioridades del bien común y poner siempre a las personas por delante de los números. Bueno, pues en Espacio Abierto hemos pensado en esas personas y por eso vamos a dedicar este programa a los desahuciados, a posibles soluciones y a la situación de la pobreza que viven miles de ciudadanos. Para ello, esta noche aquí nos acompaña hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagro Marcos. Buenas noches. Muy buenas noches. En un momento así, los ciudadanos miran hacia su consejería y lo más complicado es que cada vez hay menos dinero para muchas necesidades. Efectivamente, los ciudadanos miran hacia la Junta de Castilla y León, hacia la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en concreto, porque es quien realmente tiene que dedicar en este momento más que nunca a ayudar a las familias que más lo necesitan. De hecho, ese es nuestro objetivo y por eso precisamente, por intentar ayudar a estas familias, se ha puesto en marcha este programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. También está con nosotros Reyes Gómez de Liaño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Decana del Colegio de Registradores de Castilla y León. ¿La justicia es igual para todos? En principio sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué a veces no se tiene esa interpretación? ¿Por qué parece que hay más desahucios en unas comunidades que en otras? Parece que en unos se aguanta más, en otros se aguanta menos. Las diferencias yo creo que están como en cualquier comunidad. A nivel mío también profesional, son distintos los registros de la propiedad de Castilla y León que de otras comunidades. Aquí tenemos muchos registros muy pequeños que han sido ayudados por el colegio y se mantienen gracias a la ayuda de todos nosotros como colectivo. En toda esta película, y hay muchas cosas, sobre todo en los desahucios, se mira a los bancos como los malos de la película, pero al final no son ellos los que firman el desahucio. Exactamente, exactamente. Los bancos tienen la ley a su favor y la aplican, como los jueces y como los registradores de la propiedad. Somos legalistas y para nosotros el cumplimiento de la ley es que es impensable que no se pueda aplicar la ley. Lo que pasa que yo creo que esta ley está pensada para una situación bastante normal, entiéndese por normal, cuando la morosidad no era tan acuciante como en estos momentos. Crisis como estas ha habido muy pocas. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que el Código Civil, ya que es de 1861, dice que el deudor tiene que responder con todos sus bienes presentes y futuros de sus deudas.
De ello hablaremos. Nosotros hemos invitado a representantes de varios bancos, sobre todo los que operan en Castilla y León, y han decidido no estar aquí en esta mesa para defender su postura. Sí va a estar en esta mesa un representante del 15M, Luis Miguel Durán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Portavoz del 15M, Stop Desahucios. Bueno, perdona, no quiero corregirte, pero no soy portavoz, soy un miembro más. Un miembro más, perfecto. La primera pregunta, ¿qué se encuentran ustedes? Cuando alguien acude a ustedes, les llama, me imagino que ya será un momento complicado de marcha atrás, pero ¿cómo se encuentran esas personas que os llaman? Las personas se encuentran en situaciones desesperadas. La verdad es que este tipo de procesos de ejecución hipotecaria, todo el tema de desahucios, desgasta mucho a las personas, y la realidad es una realidad muy dura, que la parte mala de estar en un grupo como el grupo Stop Desahucios del 15M de Valladolid es convivir todo el día con esa realidad y ver a veces que no puedes hacer nada para cambiarla. ¿Los ciudadanos están desamparados? Totalmente, los ciudadanos están totalmente desamparados en este tema. Todas las leyes favorecen a los bancos, no hay ninguna ley que se haga cargo de esta situación, se están poniendo parches por todos los lados. El Real Decreto Ley que promulgó el PP en el mes de marzo se ha visto claramente que no ha servido prácticamente para nada. Me gustaría saber los datos de las personas que se han acogido a él, y realmente esto se va a solucionar el día que se promulgue desde el gobierno que esté de turno el tema de la dación en pago a los deudores de buena fe. La gente no entiende, nadie entendemos que una persona se compre un piso, esté X años pagándolo, pierda el piso, pierda el dinero y encima esa persona se quede endeudada de por vida. Eso no lo entiende nadie, no, por mucho que lo expliques nadie lo entiende, y hasta que no se cambie esa situación, pues esto no cambiará. Hablaremos también de la dación en pago a lo largo del programa. Nos acompaña también un representante de Cáritas, Jesús García Gallo, director de Cáritas en concreto de Valladolid. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Cáritas? Estoy en Cáritas de Diocesana, pero también en la Cáritas Regional, 9 años. ¿Y recuerda un momento, una situación como esta en el tiempo que lleva? No, absolutamente. Es decir, en estos momentos, el peor momento que yo recuerdo es precisamente el momento presente. Sí que tengo que hacer un pequeño matiz, y es que el 2009, lo que vivimos en el 2009, sobre todo por el incremento cuantitativo de lo que supuso el incremento de personas que llegaron a nosotros en el 2009, por la situación económica y social que se vivió en ese año, digamos que fue cuando entramos en un camino, digamos, de deterioro grande. Luego, a partir de ahí, del 2009 para acá, pues se ha ido creciendo poco a poco en el deterioro, pero el 2009. A nivel personal sí que recuerdo una situación, pero vamos, ya no como miembro de Cáritas, sino vamos, como persona que estaba metido en estas cosas, pero en otros niveles, al finales de los años 80. En torno a los años 80 sí que conocí situaciones prolongadas de paro, situaciones sociales en las que las personas de edad ya no se iban a incorporar, eran conscientes de que no se iban a incorporar al mercado laboral, y la única opción que tenían era acudir a lo que ya se llamaba el empleo público, el trabajo en los ayuntamientos. ¿Ahora mismo se puede decir que hay pobres de corbata? Se puede decir todo, se puede decir todo. Lo que sí que es cierto es que en esta crisis actual que estamos viviendo no nos hemos caído del primer escalón. Imaginemos una escalera, uno tropieza y se cae desde el primer escalón, y bueno, pues se puede dar un pequeño golpe, un coscorrón, se puede hacer un arañazo. Claro, el que se cae del segundo piso, del tercer piso, rodando por la escalera, pues, es decir, en la medida en que la sociedad es más rica, los ciudadanos tienen más capacidad económica, manejan más dinero, han accedido con más facilidad a los bienes de consumo, la crisis tiene una incidencia muchísimo mayor. Bueno, enseguida vamos a abordar las condiciones de vida, pero vamos primero con los desahucios. Las historias son muy similares, gente normal que tiene un trabajo en época de bonanza, en años buenos, decide comprarse un piso, la crisis se lleva por delante el trabajo y también el desahucio. Para que se hagan una idea, al día hay 12 desahucios en Castilla y León. Los desahucios se han disparado en Castilla y León. En el segundo trimestre de 2012 el balance de ejecuciones hipotecarias no deja lugar a dudas, muy por encima del doble de la media nacional. Vistas a detalle, las cifras son demoledoras. Ávila, Segovia y Soria encabezan el ranking. En estas tres provincias se registran incrementos muy por encima del 100%.
Del otro lado, dos provincias. Burgos es la única de toda la comunidad en la que descienden las ejecuciones hipotecarias y Zamora esquiva la clasificación porque se mantiene en las mismas cifras que en el segundo trimestre del año pasado. Y eso en cuanto a casos presentados en el juzgado, pero los datos de desahucios también marcan una tendencia al alza. Si en todo 2011 se produjeron algo más de 3.000 lanzamientos, en los 6 primeros meses de este año ya se han superado con creces los 2.200. Estos son los datos puros y duros, números que esconden verdaderos dramas como el de Michael. Está esperando la notificación de desahucio, compró una vivienda en el centro de Valladolid hace 7 años. Hoy, separado y con una salud muy precaria, cobra una pensión de invalidez y no puede pagar. La sorpresa ha sido encontrarse con una hipoteca que no entiende de intereses fraccionados. Lo que me he ido enterando ahora es que tiene una cláusula muy abusiva con los tipos de interés. Si el Euribor estará a 1, con un tipo de interés de un 4 o un 5. Michael se quedará sin vivienda y perderá los 100.000 euros que ya ha pagado. No le da miedo, solo teme que le puedan embargar la casa a su madre, que le avaló en la compra. Gabina vive con una pensión de 500 euros. No nos dijeron que mi madre estaba hipotecando su casa para avalarme a mí. A mí ya me da igual mi situación. Yo, como si ahora mismo viene y me dicen, ¿da usted su vida para que su madre no le pase nada? Yo lo haría, o sea, sin problemas. Lo que a mí me interesa ahora mismo es que una pobre mujer no se quede en la calle. Negoció con el banco el pago de intereses, pero lleva 3 meses sin poder hacer frente a la cuota de 1.200 euros. Firmó su hipoteca con la financiera UCI, que ahora ya no tiene oficina en Valladolid. Sigue intentando negociar con el banco, pero ya le han denegado la dación en pago 2 veces. 2.300 desahucios en los 6 primeros meses del año. Lo que hemos visto en este vídeo y se refleja en cada vez que nos acercamos a un desahucio es un desconocimiento de lo que han firmado. Es decir, yo creo que todos los ciudadanos, y no estamos hablando de que últimamente la gente no tenga estudios, firma y no sabe lo que firma. Sí, es curioso, ¿no? Porque cuando te embarcas en un procedimiento de este tipo, en una compra de una vivienda, lo normal es tener esa información y ese conocimiento de dónde estás poniendo tus cuartos, ¿no? Y si puedes tener capacidad para hacer frente a los pagos a los que te estás comprometiendo. Pero más allá de eso, evidentemente, la situación es dramática. Entonces, lo que se pretende desde la Junta de Castilla y León es anticiparnos a estas situaciones en la medida de lo posible, orientando a las personas a que sepan exactamente qué compromisos tienen que asumir, qué consecuencias tiene el impago de la hipoteca de forma consecutiva durante cierto tiempo e incluso en un momento determinado pues orientarles en esa interpretación de lo que supone un aval, de lo que puede suponer o de las alternativas que puede tener antes del desahucio. Luego profundizaremos en ese plan que ha puesto en marcha la Junta y que comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Algunos pueden pensar que los bancos están deseando desahuciar a sus inquilinos. Hombre, yo entiendo que no. El negocio del banco es obtener los intereses del préstamo y lo que ellos quieren es el préstamo del dinero que han hecho. Porque el banco lo que presta es dinero y lo que quiere es recuperar ese dinero. Su negocio no es inmobiliario. Y además con el problema a mayores de que si se quedan con esos inmobiliarios, todos los inmuebles, para ellos les suponen una serie de costos. Tienen que pagar gastos de comunidad, de mantenimiento del edificio, todo y sin ningún beneficio. A ellos lo que les interesa en primer lugar es cobrar el dinero. El desahucio, y además yo por lo menos lo que estoy detectando, soy registradora de propiedad en Medina del Campo, en Nava del Rey, que el banco intenta no ejecutar hasta el último momento y cuando ya ve que es imposible, que el deudor no va a pagar, pero si no el banco no ejecuta porque sí, ¿eh? La gente que habláis, ¿pensáis que sí que los bancos actúan así o que...? Yo creo que una situación de que no hay marcha atrás. Nada más lejos de la realidad de lo que acaba de decir la compañera. Nosotros tenemos una asesoría jurídica y luego acompañamos a la negociación con los bancos y te podría dar 1000 casos, 1000 detalles de bancos, de las, no sé cómo llamarlo, artimañas que hacen para quedarse con los pisos. No sé, recientemente, el lunes pasado hemos ido a Caja España de la Plaza de los Vadillos
una señora que ingresaba las cuotas hipotecarias todos los meses, lo reflejaba en su recibo y tenía un descubierto la tarjeta y en vez de hacerse con ese dinero pagar la cuota hipotecaria, ha pasado a pagar el tema de la tarjeta. Y no la avisaron hasta que ya no hay vuelta atrás. Llamadas a las personas amenazándolas, diciéndoles que si no les das vergüenza que sus padres se van a quedar sin casa por culpa de ellos. Bueno, te podría contar mil cosas. Los bancos no están haciendo nada para ayudar a las familias, se quedan por las viviendas 9 de cada 10 veces por el 60% en las subastas que se producen, vuelven a hacer negocio y si fuera poco, ahora está el banco malo, para todos los activos que tienen ahí metidos con los precios de antes de estallar la burbuja, pues para que se los compre el banco malo. Cuando ustedes logran al menos retener o retrasar ese desahucio, ¿por qué se llega a ese momento? ¿Por la presión mediática, quizá? Sí, sí. Porque luego al final las cámaras no van un día, van dos, pero al tercer día las cámaras de televisión, los medios de comunicación no van y al final se efectúa el desahucio, ¿no? Sí, sí, sí. El desahucio, una vez que se produce el lanzamiento, se para una vez, 2 veces, pero al final se acaba produciendo. Sí hemos conseguido éxitos de daciones en pago. Ha habido el juez de instrucción número 8, por ejemplo, que hizo una sentencia a favor de una familia. Bueno, hay varios casos. La justicia no es igual para todos. Hay jueces que tienen otra sensibilidad, como se ha demostrado, el juez de Navarra, bueno, de muchos sitios. Hay sentencias que ya están promulgando y que dan la razón a los clientes o a los hipotecados de que hay abusos por parte de los bancos, o sea que esto es la realidad. ¿De qué depende que se dé una dación en pago? Depende de esa letra pequeña que hablábamos, también depende de que... Vamos a ver, cuando se constituye una hipoteca es necesario el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el registro de la propiedad. Para la escritura pública comparece el representante del banco, como es una persona jurídica, el banco comparece una persona física en representación del banco, y el deudor, el que va a hipotecar la finca, que muchas veces se acompaña, en la mayor parte de las veces, de padres o familiares como avalistas, porque el banco considera que a lo mejor eso no es garantía suficiente para la cantidad que presta. Entonces, la hipoteca que se constituye, se establece que ambos responden en caso de impago con todos sus bienes de las deudas. Y el banco, en el caso de ejecución de la subasta, no quiere quedarse con la casa, sino con el valor que tenga esa casa en la subasta. El banco no es quien subasta ni fija el valor posterior, lo fija previamente en la escritura, porque tiene un tasador y ahí sí se fija un valor del valor del bien, pero la fecha de la constitución de la hipoteca. Pero cuando se va a vender, como ahora en estos momentos ha bajado tanto el valor de la vivienda, ha bajado tantísimo, pues entonces ¿qué pasa? Que en las subastas la finca sale por un valor que es bastante inferior al valor que se dio en principio, cuando se constituyó la hipoteca. No sé si me seguís... Sí. El problema es que, ¿entiendes? Que la gente parece que no tiene en cuenta que eso es así, ¿no? Porque luego, veíamos el ejemplo ahora hace un momento, a este chico no le preocupaba que le quitasen el piso, no le preocupaba estar endeudado toda la vida, sino que arrastraba familiares. Sí, pero es que no los arrastra en este momento, sino en el momento en que pactó con el banco, en que esos familiares responderían en el caso de que él no pagara. Es cuando él embarcó a la familia en la devolución del préstamo. Lo que pasa que, claro, antes, como hoy se compraba una casa, te estoy hablando de hace 7 años o antes, comprabas una casa y al día siguiente subía de valor. En el caso de que no se pagara la deuda, pues como en la subasta probablemente iba a salir con el mismo valor o más todavía, pues no había problema. Pero ahora, claro, al bajar tanto los precios de los inmuebles, pues hemos llegado a este momento. Entonces, consejera, no sé si se habrán equivocado, pero la prevención casi no tiene que ir en el momento que ustedes han fijado, sino que tiene que ir en el momento que van a firmar el piso. Antes de que constituyan la hipoteca, saber si pueden hacer frente a los pagos. Bueno, la situación realmente ha cambiado, entiendo, desde el momento en que las familias y las personas constituyeron las hipotecas, en las que el empleo en España era la normalidad, en el que el valor de la vivienda iba en aumento. La situación en la que estas familias, estas personas constituyeron la hipoteca y la que se está dando en estos momentos ha cambiado, y creo que en la mente de nadie estaba esta previsión, también es cierto. Pero yo entiendo que lógicamente
las entidades financieras no tienen ningún interés en quedarse con las viviendas y las personas tampoco tienen ningún interés en perderlas. No sé si la dación en pago puede ser la mejor opción o no, hay muchas opciones. Por eso lo importante es intentar ayudar a las familias para, en la medida de lo posible, que esa interlocución con la entidad financiera llegue a buen puerto y no se produzca lo que ninguna de las dos partes desea. Vamos a contárselo de forma muy resumida. A partir del 1 de noviembre entrará en marcha este servicio de apoyo integral a las familias en riesgo de exclusión y que pretende, en todo caso, prevenir el desahucio y, en caso de que llegue, también buscar soluciones para esas personas. Para muchas familias sin recursos, el problema no está a fin de mes, sino al principio, cuando llega el momento de pagar la hipoteca. Cuando ya es imposible hacer frente al pago, aparece la temida palabra desahucio. Una situación desesperada para la que en Castilla y León se pueden encontrar apoyos, un nuevo servicio que pone en contacto a familias, entidades bancarias y ayuntamientos. Evitar, en la medida de lo posible, el lanzamiento de la vivienda. Creo que ese es el gran objetivo del programa, evitar el desahucio. Hasta ahora, aquellas personas que estaban en esta situación de pérdida de vivienda y que podían tener el problema del desahucio, pues era muy difícil llegar a solucionarles, a acompañarles a solucionar el tema por nosotros solos, ¿no? 76 profesionales, entre trabajadores sociales, abogados y economistas, atenderán los problemas de cada familia paso a paso. Serán los interlocutores entre los afectados y los bancos. Buscarán alternativas, aplazamiento de cuotas, alquiler de otros alojamientos o el acceso a la renta garantizada de ciudadanía. Sustitución durante un periodo del pago de la hipoteca por un alquiler, por ejemplo. Estamos hablando de reestructuraciones de la deuda hipotecaria, de aplazamientos de pagos. En este momento se están formando ya los profesionales propios de los servicios sociales que van a estar dedicados exclusivamente en cuerpo y alma y que van a tener toda la información en las 24 entidades locales. El programa, que estará en marcha a partir del próximo 1 de noviembre, se activa con una única llamada al 012. Desde la oposición piden por ley que se obligue a las entidades financieras, sobre todo a las que han sido rescatadas, que lleguen a acuerdos o que extiendan los plazos de pago a las familias afectadas. Bueno, la música suena bien, otros dicen que esto es simplemente un gesto porque falta soporte jurídico y también porque falta dinero, presupuesto. Milagros, y bueno, no quiero hacer aquí un chiste, no hay fórmulas milagrosas, ¿no?, para una situación de estas características. Ni las hay ni pretendemos que se vea como tal. Lo que sí que hay es una intención, una forma de trabajar desde la Junta de Castilla y León para intentar ayudar a estas familias. No estamos hablando de poder pagarles la hipoteca, ni muchísimo menos. Estamos hablando de ayudarles en un primer momento a entender qué es a lo que se han comprometido cuando firmaron esa hipoteca, ayudarles en un momento en el que tenían dos nóminas, ahora solo tienen una, y tienen que establecer una serie de prioridades y cambiar su forma de vida en cierto modo y cambiar sus criterios de gasto, que hasta este momento podían ser unos y ahora se tienen que ajustar a la situación económica que tienen, como carácter preventivo para que sepan también con información suficiente y dada por profesionales las consecuencias de los impagos de la hipoteca, reestructurar en un plan de economía familiar. Y hay muchos profesionales que nos han alertado de que esta es una de las principales necesidades que ahora mismo se está viendo en las familias. ¿Cómo lo veis? Porque es que si no hay dinero, no sé si haciendo una reestructuración de los gastos se puede pagar la letra de 800, 900 euros. El problema es que ¿qué reestructuración estamos hablando? La mayoría de las personas cobran 400, 500 euros, con eso poco hay que reestructurar, tienen problemas hasta para llegar a final de mes en el tema de la comida. Nosotros la experiencia que tenemos es que la gente deja de pagar la hipoteca cuando no queda más remedio, es lo último que se deja de pagar es la casa porque está demostrado, entonces cuando se deja de pagar ya no hay ningún plan de decir cómo tienes que gastar el dinero porque es que no lo hay. Entonces, ahí, bueno, no lo sabemos, ¿no?, pero la mayoría de los casos la realidad es que administrar 500 euros no hace falta a nadie. Sí, yo voy un poquito también en esta misma línea y ahondaría en una cuestión que creo que es importante. Aunque el contrato de hipoteca, la deuda, sea un contrato bilateral entre dos partes, pero son dos partes que no están en una situación de igualdad. Mientras que los bancos tienen grandes departamentos con profesionales muy preparados para
determinar la situación económica, la perspectiva económica, el tiempo económico que va a venir, el riesgo que va a venir, mientras que se hace un estudio del firmante de la hipoteca sobre su capacidad de riesgo, el que firma, digamos, no tiene ese conocimiento, no tiene esa ponderación. Entonces, más que un contrato, digamos, firmado en condiciones de igualdad, se podría hablar de un contrato de adhesión, donde es un contrato cerrado, con cláusulas cerradas, que o le firmas, lo aceptas o no le aceptas. Entonces, yo creo que aquí, en determinadas situaciones, donde todo está jugando en contra del deudor, en contra de la persona física, sí que se está produciendo pues un cambio de situación. Es decir, el contexto en el que se firman las hipotecas, el contexto en el que se produce la situación, no es el contexto en el que estamos en estos momentos. Es decir, hay un cambio sustancial de las circunstancias sociales y económicas. Esto se agrava además porque el precio de los inmuebles va hacia abajo, cosa que nunca se preveía. Se agrava además porque los salarios van hacia abajo, cosa que costaba dificultad asumir. Entonces, todas las circunstancias están actuando en contra de la persona, en un bien que no es una mercancía, en un bien que es la vivienda residencial, no es una segunda vivienda, en una tercera vivienda, ni es un espacio comercial vinculado a un negocio, sino un bien de primera necesidad que no lo debemos convertir en una mercancía más que esté sujeta a las fluctuaciones del mercado. Entonces yo creo que aquí sí que tiene que haber no solamente aplicación de la ley, sino revisión de la ley, revisión del contexto jurídico. Yo entiendo que hay que aplicar la ley, pero de la ley a la ley. La ley no está escrita en piedra, está escrita en papel y es susceptible de modificación. Y lo mismo que ha habido variaciones y apoyos financieros masivos para salvar a la banca, que quizá puede ser hasta bueno y legítimo, yo entiendo que aquí tiene que haber un esfuerzo social muy importante para proteger a las personas en un bien básico como es el de las viviendas. Esta semana hemos visto que incluso jueces se han desmarcado un poco en esta línea, aunque no sé si la ley es más complicado cambiar la ley que solo con decirlo. Hombre, una modificación de la ley lleva todos los requisitos implícitos de la modificación, tiene que pasar por las Cortes con todo el tiempo que eso lleva y, como dice Milagros, el problema es de ahora. El problema que se está planteando de aquí a 2 años a lo mejor nos cambia la situación y esto se nos ha olvidado. Lo que pasa que sí que nos sirva por lo menos para aprender para un futuro, pero de aquí a que se pueda modificar una ley yo veo difícil. Y aunque estemos hablando de gente que normalmente no ha tenido deudas, es decir, porque no estamos hablando de mirar el historial y que es la primera deuda que ha tenido y se embarcan en un desahucio. Sí, pero eso es la vida misma. La gente se ha embarcado en unas cuantías porque todos conocemos las hipotecas. ¿Qué español no ha tenido una hipoteca en estos tiempos? Que es que se ha concedido dinero absolutamente a todo el mundo. Entonces, claro, si las cosas vienen mal dadas, es que no hay otra posibilidad. Responsabilidad social por parte de, no sé, Sí, pero si es social. Entre el todo y la nada yo creo que está el término medio, que es el que tiene que dar respuesta inmediata a la situación actual de las familias. Posiblemente pueda haber soluciones absolutamente completas y que pueden ser incluso las óptimas y deseables, pero que pueden llevar 1 año, 2 años, el plazo que lleven, lo desconozco. Pero tenemos una situación, una realidad en las familias, en nuestra comunidad autónoma, a la que intentamos dar una respuesta lo más adecuada posible. Como bien comentaba Jesús, hay un problema de interlocución, pero yo creo también de desconocimiento, ¿no? De falta de conocimiento y de información entre la entidad financiera y el usuario y el ciudadano que ha firmado la hipoteca. Lo que tratamos en el nuevo programa de apoyo a las familias para evitar los desahucios es precisamente tener esa información, tener ese análisis de la situación para que el usuario, el ciudadano que está en situación de desahucio, pueda negociar, pueda hablar de igual a igual con la entidad financiera, conociendo cuáles son las diferentes alternativas e incluso con esa interlocución favorecida desde la Junta de Castilla y León de estos 76 profesionales para que se vea cuál es la mejor alternativa. No sé si la dación en pago es la mejor alternativa o no en todos los casos. Hay alternativas como pueden ser la sustitución de la hipoteca por el pago de un alquiler que luego se puede y se evita que salgan de la vivienda.
en este plan, porque yo creo que ya hubo también un código de buenas prácticas a nivel estatal y que bueno, quedó en agua de borrajas. Que no complemento al código de buenas prácticas. De todas maneras, si no ayuda al general de la población, pero sí ayuda a muchas personas, bienvenido sea. También creo yo. El Real Decreto Ley que promulgó el partido del PP, que es el que gobierna en estos momentos, en marzo no ha valido absolutamente para nada. O sea, más claro, imposible. El Consejo del Poder Judicial lo dice claramente y no creo que sea ni ningún grupo estos desahucios ni nadie. Lo califica de fracaso. Jueces para la Democracia se ha pronunciado en los mismos términos. O sea, ha sido un lavado de cara totalmente. Y solo quiero añadir un par de cosas. La ley está hecha no para los ciudadanos. El ciudadano siempre tiene las de perder. Cuando se firma una hipoteca, el lenguaje que se utiliza no es adecuado para que una persona la entienda, y los notarios en muchos casos no han cumplido bien su trabajo porque no han explicado bien las cláusulas que tenía ese tipo de contratos. Los bancos han dado muchos préstamos, tienen la misma, por lo menos la misma, según mi punto de vista, más responsabilidad que las personas que lo han comprado, porque ellos han arriesgado a dar préstamos que quizás no iban a cobrar y ahora la ley les inyecta cantidades vergonzosas de dinero y las familias están desamparadas. O sea, ese dinero que se inyecta a los bancos, por lo menos que lo repartan con las familias. Luis Miguel, por centrarnos en lo que se acaba de aprobar, no sé si ya habéis tenido tiempo de estudiar estas medidas que van a poner en marcha, que entrarán en vigor el 1 de noviembre. ¿Creéis que eso sí que puede ayudar? Es decir, que hay unos profesionales que hagan de intermediarios entre los bancos, entre esas personas que están a punto de ser desahuciadas, para saber cuál es el camino a seguir y que luego, si llega el desahucio, que no estén tan desamparadas y que tengan oportunidad de, no sé, de acceder a los alquileres, a las rentas de ciudadanía. Vale. Simplemente pasamos, por dejar lo que es a nivel estatal, vamos a centrarnos en lo que se ha aprobado el viernes pasado, que se ha presentado y que entrará en vigor el 1 de noviembre. Bueno, yo no sé los bancos si van a tener más sensibilidad a partir de ahora. Yo no sé si están obligados a algún tipo de negociación con esto que se ha promulgado, si se los obliga a los bancos a aceptar un alquiler social, una moratoria, una dación en pago, porque realmente son las soluciones que hay, a renegociar la hipoteca, pero sin que eso se convierta en una deuda más grande. O sea, no sé si a través de este sistema se va a conseguir este tipo de cosas. Si se consigue, bienvenido sea. ¿Cuál es el compromiso? Que hay muchísimos, desde luego, parte pública y parte privada, que han estado allí, pero desde luego con una familia que evite ser desahuciada con este programa, damos por bienvenido y por bien utilizado el recurso, sin ninguna duda. Yo no sé si el decreto de buenas prácticas aprobado durante este año ha dado todavía buenos resultados o no. Yo creo que es pronto para hacer el análisis. Lo que es cierto es que desde hace un par de años ya hubo iniciativas, incluso en sede parlamentaria nacional, para que se cambiara la normativa hace un par de años, y hasta el mes de marzo no vimos ninguna iniciativa, ni buena ni mala, en el boletín. Es cierto que nuestro plan en este momento lo que intenta es complementar este plan estatal, ayudando a las familias realmente. Los bancos se han comprometido a poner una persona como interlocutor con la administración y nosotros somos quienes vamos a trabajar con las familias, hacer ese análisis de su situación económica, de las posibilidades que tienen, poner a su disposición los recursos sociales de los que dispone esta comunidad autónoma e intentar, en la medida de lo posible, ayudarles a entenderse. Lo que sí que nos han transmitido las entidades financieras, todas y cada una de ellas, desde luego, es que no tienen ningún interés en quedarse con viviendas, como bien decía la compañera, y tampoco está en su ánimo no hablar con las familias y buscar soluciones. Desde luego será más fácil si tenemos información de las dos partes para poder hablar de igual a igual y ayudar a la familia en la medida de lo posible a reestructurar la deuda o a modificar el sistema que tenga. ¿Me permites una pregunta? No sé si va a funcionar maravillosamente, va a dar respuesta a todo el mundo o no. Vamos, desde luego lo que hacemos es tomar la iniciativa e intentar dar una respuesta a un problema que está en la calle. No he entendido muy bien, la pregunta es clara. Los bancos tienen un compromiso de aceptar las soluciones que hay encima de la mesa, un alquiler social, la dación en pago, una moratoria sin intereses añadidos. ¿Hay algún compromiso por parte de las entidades bancarias de hacer esto?
Por supuesto, lo que han hecho las entidades financieras es poner una persona de interlocutor para ver en qué situaciones pueden buscar alternativas. No hay dos situaciones iguales, por lo tanto no hay una respuesta única ni mágica a todas las soluciones. Lo que hay es una garantía y desde luego un compromiso de interlocución válida con representantes de la Administración, que van a tener además esa información de la familia si así lo desea. Hasta ahora esos expertos también, por decirlo de alguna manera, existían en Cáritas, ¿no? Sí, cuando la gente acudía a vosotros, no solamente hablamos de los que iban a pedir para comer, sino ante varias diocesanas, varias Cáritas diocesanas, tenemos abierta un servicio de orientación y de información, más que a veces es información. Y lo que sí que es claro es que en todas las oficinas que hay de este tipo en las Cáritas diocesanas, la respuesta siempre es la misma. La gente no entiende los papeles, necesitan un traductor jurídico, hay que explicar, y hay que decirle, pues mire, esto por aquí, esto significa esto, lo otro. Y luego la otra constancia que sale es que, es un tema relacionado con que la gente llega tarde, Entonces, yo sobre el Código de Buenas Prácticas, sobre las oficinas que se van a abrir en la comunidad autónoma, yo creo que es bueno. El Código de Buenas Prácticas, el decreto ley de marzo, no ha dado resultados, no es lo que se esperaba, pero ha abierto una pequeña brecha en un gran muro de hormigón que es la hipoteca. Sí que se puede llegar a la dación en pago, aunque se haya llegado nada más a una. Solo, perdona un segundo, eso ya se contemplaba en el artículo, o sea, en la ley hipotecaria ya se contemplaba la figura de la dación en pago. O sea, creo que es el artículo 140, contempla que se puede hacer de la dación en pago si el banco y la persona que va a ser desahuciada llegan a un acuerdo. O sea, eso ya se contemplaba, no es nada nuevo. Ya, pero es que el asunto es que se impone en un momento determinado la dación en pago al banco. ¿A quién no ha suscrito el acuerdo? A quien no ha suscrito el acuerdo. Pero si el banco quiere y el filtro que hay que pasar para llegar ahí, os recuerdo, no tienes que tener trabajo, no tienes que tener ninguna propiedad, no tienes que tener avaladores, no tienes que tener nada. O sea, el filtro es tan grande que muy pocas familias, que es muy difícil llegar. Muy pocas familias llegan, pero, y cuando llegas el banco tiene que acceder, nadie le obliga. Bueno, veré si quiero o no quiero. Pero o sea, yo en lo que yo percibo, que tampoco soy experto en esto, pero entiendo que es un instrumento que puede ser deficiente, pero es un instrumento. Las oficinas que va a abrir la consejería es un instrumento, igual es un instrumento que no llega a donde tendría que llegar, pero es un instrumento que va a estar ahí y yo entiendo que en la parte de información, de orientación, de acompañamiento, de lectura de documentos, de saber que en tu ayuntamiento hay una persona que te puede acompañar, que te puede decir que puede haber una tarea preventiva, yo creo que esto es tremendamente positivo, tremendamente positivo. Si hubiera un solo lanzamiento en la comunidad autónoma, una persona tendría un problema. Ahora, la realidad objetiva es que hay muchas personas que están sufriendo esta situación y que hay un sufrimiento subjetivo en las personas a las que tenemos el deber de acompañar, que lo estáis haciendo, lo estamos haciendo, nos estamos esforzando en ello. Pero también es cierto que hay una problemática que es objetiva, que es las viviendas vacías, las viviendas que no se venden, la construcción que no funciona, los pisos vacíos, y la gente en la calle. Entonces yo creo que esto es un problema objetivo que hay que afrontarlo, en un bien que no me resisto a decir que no es una mercancía, no es una caja de zapatos que podemos sustituir una cosa por otra, un bien que es la vivienda, que es un problema en estos momentos tan importante o más intenso en el sufrimiento social que pueda ser el paro. Perdona, solo un segundo y no interrumpo más. Simplemente quiero decir que nosotros todas estas medidas las pedimos a los deudores de buena fe, gente que se ha quedado en paro, que por enfermedad, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden hacer frente a estos pagos. No pedimos la dación en pago ni todo ese tipo de medidas a gente que especula con la vivienda. O sea, realmente lo pedimos para gente que lo necesite. Esto que quede claro. Entonces, este es el gran problema. Y sigo diciendo que solo se está cargando las tintas sobre una parte. Entonces, esto se va a cambiar sí o sí, porque no se sostiene, o sea, nadie lo entiende. Y realmente se están poniendo tiritas o parches, pero si no se afronta la realidad, la movilización social no puede parar. De todas maneras, tened en cuenta una cosa, que la dación en pago, si das tu piso, te quedas sin él también. Totalmente. De lo que se tiene que tratar es de buscar medidas alternativas, un alquiler con un coste inicial de renta un poco inferior a la del mercado,
o con un periodo de carencia, una opción de compra también con un periodo de carencia, pero en definitiva de lo que se trata es de lo que dice Milagros, de buscar a alguien que negocie con el banco, alguien que tenga unos conocimientos jurídicos y que pueda intentar llegar a un acuerdo con el banco y decirle, mire, este señor tiene estas posibilidades y vamos a ver si llegamos a algún acuerdo entre los dos, pues como dices tú, hay pisos vacíos y gente en la calle. Tiene que haber un término medio entre las dos partes. ¿Qué medida vamos a utilizar? Vamos a ponernos de acuerdo entre todos. Y para eso estamos un poco también en el nivel jurídico, pero no nos olvidemos de la ley, que la ley hay que aplicarla siempre, ¿eh? Y es un poco lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, lo que planteáis desde las asociaciones, la orientación y el apoyo a la familia. Entonces yo entiendo que estamos hablando de lo mismo realmente, ¿no? De ayudar a la familia, en el fondo, y orientarla en aquella información que no son capaces de interpretar para que en esa situación, que yo entiendo, y nos lo han dicho los propios profesionales, que la familia entre en un estado de shock en el que le cuesta, y es razonable porque ha visto interrumpido su proyecto de vida, porque le han sobrevenido unas circunstancias que en ningún caso tenía previstas y a las que intentamos ayudar y orientar en esa interlocución con la entidad financiera, que estoy totalmente de acuerdo en que la dación en pago al final no puede ser la alternativa, porque esa alternativa es quedarse en la calle, sin deudas, pero en la calle. Entonces habrá otras, o no. Vamos a ver, caso por caso, se va a hacer un plan de cada caso, un análisis por estos profesionales, en un poco en la línea en la que venís trabajando desde asociaciones, que desde luego toda la información que tengáis, antes te lo comentaba, bienvenida sea, ¿no? Totalmente de acuerdo en que la dación en pago no es una solución, diría yo, es una muy mala solución, pero el 99% de la gente se daría con un canto a los dientes si la consiguiera. La otra alternativa es quedarte sin casa, quedarte sin el dinero que has pagado y quedarte endeudado de por vida, excluido socialmente, porque no puedes cobrar más de 900 y pico euros porque te lo embargan, no puedes comprar ninguna propiedad, entras en una lista de morosos. Desde luego que la dación, o sea, nosotros lo reconocemos que no es nada buena la dación en pago, pero es que en el momento actual es que vamos, bienvenida sea. También hay otras alternativas, desde luego hay gente que es un proceso de poco tiempo, pues se pide una moratoria sin intereses añadidos, que los bancos de esto no quieren ni hablar. Las moratorias que conceden es pagar los intereses, pero lo otro lo dejas, que es casi todo intereses. Bueno, sinceramente, no es nada buena la dación en pago, pero si ustedes, desde el grupo del Partido Popular que gobierna en estos momentos, hacen una ley que obligue a la dación en pago, desde luego nosotros mañana nos vamos para casa todos. Vamos a seguir hablando de esto y también de la situación de pobreza que se vive en Castilla y León. Hacemos una breve pausa y les contamos los datos, algunos alarmantes. Esta semana conocíamos la encuesta de condiciones de vida que publicaba el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Solamente un dato, casi 1 de cada 4 castellanos y leoneses están bajo el umbral de la pobreza, es decir, que ganan menos de 7.500 euros al año, que disponen de 7.500 euros al año para gastar. Pero hay otros muchos datos para preocuparse. Casi 1 de cada 4 castellanos y leoneses vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, ingresa menos de 7.500 euros al año, una cantidad que nos sitúa como la 7ª comunidad autónoma con una tasa de riesgo de pobreza más alta en un ranking que encabezan Canarias, Extremadura y Andalucía. Complicado es para la gran mayoría hacer frente a la cantidad de gastos que se acumulan. Es una cantidad de subsistencia, ni con 2 sueldos llegas. Y eso el que lo gana. La situación es especialmente difícil para los que están en edad de trabajar, personas de 16 a 65 años. El 46% de la población en nuestra comunidad admite tener dificultades para llegar a fin de mes. Las cuentas no salen y la cuesta de enero es extrapolable para muchos al resto del año. Ahora cuesta mucho más. A partir del día 15 hay mucha gente que lo pasa muy mal para poder llegar al día 30. Calculadora en mano, para casi la mitad de los castellanos y leoneses es imposible plantearse ciertos lujos como irse de vacaciones, ni siquiera durante una semana, ni playa ni montaña. En casa la cartera permanece cerrada. Demasiado que te puede llegar para pagar lo esencial.
Y si la nómina no da para más y la cartilla del banco se queda cada mes tiritando, ya ni hablemos de afrontar gastos imprevistos. El 25% de los ciudadanos no puede permitirse desembolsar ni un euro si tiene que pagar algún arreglo en casa, en el coche o si tiene que hacer frente a una emergencia. Quien no tenga un duro, la verdad es que lo pasa mal. Los sueldos para abajo y las comidas para arriba. La desigualdad aumenta si se tiene en cuenta el nivel de estudios. El 29% de los que tienen una educación básica tienen más riesgo de vivir en la pobreza, un porcentaje que disminuye hasta el 10% si se posee algún título universitario. El 50% llega mal a fin de mes. Hablabais desde Cáritas que también es la pobreza de la vergüenza, ¿no? Pues hombre, hay algo de esto y ciertamente pues hay personas que cuando llegan por primera vez pues hay mucha dificultad. Hay que ver en esto de la encuesta de condiciones de vida algunas matizaciones. Por ejemplo, que es muy desigual la situación de crisis, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Yo me atrevería a decir que puede haber zonas con un 15% de paro y puede haber zonas con un 50% de paro. Entonces, lógicamente, en la medida en que las tasas de paro, las tasas de trabajo estén sufriendo la peor parte, pues ciertamente se va a dar esta situación pues, de vergüenza social, de personas normales que les pilla la crisis y demás. Cuando hay empleabilidad, pues esta situación digamos que se corrige bastante. Yo leyendo la encuesta de condiciones de vida, sí que habría que entrar mucho más en detalle sobre la desigualdad que está provocando la crisis incluso en los territorios. Castilla y León, yo creo que no es lo mismo la situación de las grandes ciudades que la situación de las medianas ciudades, que las zonas rurales, que las zonas que están en despoblación, las zonas de los barrios con respecto a las zonas residenciales de nueva generación. Yo creo que ahí hay algo que habría que ver como mucho más en detalle. No se puede, bueno, pues bien, 7.500 euros, la cifra que se da, pero claro, luego ese reparto estadístico está muy desproporcionado, No es lo mismo hacer la media con el que gana mucho contigo que la media, la comparativa, ¿no? Y además es que se suma una situación que ganan la mayoría. Una situación que viene de atrás, pensionistas, personas que tienen la PNC, pensionistas, personas individuales que tienen una pensión de viudedad, que estarían todas incluidas en ese bloque en el que hablamos de los 600 euros. Es la media de las pensiones. Hay que tener en cuenta que el sueldo base en este país y en la comunidad autónoma es un poco superior a esa cuantía. Por lo tanto, el hablar del umbral de la pobreza centrado en una cifra estadística, en una media estadística y con los mismos criterios para el medio urbano que para el medio rural, en el que sin lugar a duda la forma de vida también es distinta, es mucho generalizar. ¿Quiere decir que no está tan mal como muestra? No, quiero decir que hay muchas familias que lo necesitan y lo están pasando mal y hay que ayudarles, pero que una estadística tan genérica quizá no sea sobre la que hay que tomar decisiones a la hora de actuar en un territorio concreto, sino que, como bien decía Jesús, que Cáritas está muy a pie de calle y viendo la realidad, pues hay determinados sectores y determinadas zonas en las que esa cifra es más preocupante que en otras. Estamos hablando de grandes ciudades en las que la situación de carencia de alimentos, y ayer mismo tuvimos una reunión con el Banco de Alimentos. Estamos viendo imágenes de ellos. Y estamos trabajando para crear una red de distribución de alimentos coordinada y que llegue al mayor número de familias de nuestra comunidad autónoma, pero incluso anticipándonos a las situaciones. Pero creo que la alarma nunca es buena y que la generalidad de una estadística tampoco, como decía Jesús, puede ser lo que nos lleve a tomar decisiones precipitadas. ¿Es real estos datos? ¿Creéis que es peor? La verdad es que cada día hay más gente más pobre y los ricos cada vez son más ricos. La gente no quiere comida, que le den comida, la gente quiere justicia. Al final los obreros somos los que pagamos los impuestos, los que mantenemos este Estado. Como se ha demostrado, las grandes fortunas no pagan impuestos, se va de los impuestos, y aquí el reparto no está bien hecho. Nosotros reclamamos un reparto a la ciudadanía, que la ciudadanía no se le dé comida, que se haga justicia con ellos, que tienen derecho a trabajar, tienen derecho a una casa y sobre todo que se les devuelva la voz.
No se pueden hacer reformas de la Constitución o que se privatice sanidad y educación y que a la ciudadanía no se la pregunte. Esto es absurdo. Este modelo tiene que cambiar. Nosotros pensamos que el modelo económico está caduco. Nunca vamos a volver a lo de unos años atrás. Ese modelo se ha mantenido porque todo el mundo nos hemos endeudado con la complicidad de todo el mundo, políticos, bancos y nosotros mismos que hemos accedido a las deudas. Esto se ha acabado. Tenemos que hacer otro nuevo modelo, pero ese modelo tiene que ser más justo y que se reparta la riqueza. Tenemos que irnos. La estructura que tenemos en España, la familia es la que está soportando esta situación, ¿no? Porque parece impensable con la cantidad de parados que hay, que bueno, las movilizaciones aunque las hay en la calle, la verdad es que son mínimas, pero todos acudimos a casa, todos acudimos, volvemos al pueblo el que pueda. Yo creo que eso puede más hablar el compañero de Cáritas, porque nosotros, vamos, yo por lo menos profesionalmente no puedo detectar eso, pero creo que sí que la familia ayuda mucho a toda la gente, a todos los familiares que tiene a su alrededor y que pasa por mala situación. Nosotros hemos preguntado también en nuestra página web cuál es la percepción que tienen los ciudadanos. En www.srtuvecil.es hemos preguntado si la situación que se vive es peor la que se vive o la que reflejan los medios de comunicación. Y como ven, el 64% cree que la situación es todavía peor de lo que los medios de comunicación, las radios, las televisiones y la prensa mostramos. Y eso que ahora no hay día, les aseguro que en los informativos no se hable de desahucios, no se hable de ese banco de alimentos, de Cáritas desbordado y de todos los problemas que estamos viendo. Hablabas que 2009 fue un año por ese incremento, pero no os dejáis de sorprender, ¿no? Todavía. Sí, no, nosotros lo que vemos es pues, que las cifras siguen aumentando. Ya hay dos cosas que son altamente preocupantes. El deterioro en sí de las situaciones personales y familiares, es decir, no es que la gente venga mal, es que vienen peor, o sea, a nivel intensivo, cualitativo. Y luego la otra cuestión que es preocupante, altamente preocupante, es la falta de perspectiva. Es decir, si aquí dijeras, bueno, pues el 2013 a sufrir, pero en el 14 a gozar, pues vale, vamos a aguantar un tiempo de sufrimiento que vamos a salir. Pero es que con este discurso llevamos desde el 2009, que se dijo al año siguiente. Parece que es un horizonte que nunca llega. Falta de empleo, realmente, claro. Siempre hemos dicho que el empleo es la mejor política social y sin ninguna duda la reactivación económica y la vuelta al empleo es la mejor solución. El más de 5 millones de parados producidos desde el año 2009 hasta finales de 2011, sin ninguna duda, hace que ahora la situación, 3 años después, pues salga a la calle, como decía el compañero, pero porque ya es una situación que arrastramos desde el año 2009, ¿no? Eso, en este momento, pues es el momento de tomar decisiones ya drásticas y rápidas para poder, en la medida de lo posible, volver a ese crecimiento económico y al empleo que tenía este país. Bueno, pues esperemos que de verdad llegue un momento que digamos hemos tocado fondo, que parece que todavía no hemos tocado fondo. Muchas gracias esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, no tenemos tiempo para más. Ya saben, la información continúa ahora con el informativo Medianoche con Juanma Pérez. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Descansen, pasen una feliz semana.